decir que la aburrida. Bien, entonces lo que vos decías, Víctor, a ver, como vimos, esto es un movimiento, no es que hay una sola persona que lo impulsa o hay un nombre, pueden haber algunos que otros nombres que los desconozco, pero en realidad empezó a formarse ¿cómo? ¿De qué manera se empiezan a formar? Empiezan a ver las cuestiones, las situaciones de hacinamiento, lesionados, gente obviamente lesionados, muertes, porque a ver, la expectativa de vida de esa época era muy poca, era mucho, no había ancianos de 80 años, por lo general fallecían antes, porque las condiciones en las que vivían y el esfuerzo que realizaban era sumamente agotador. Entonces, prácticamente Profe, vos hacías la idea que ¿sabe por qué eran esclavos trabajando ahí. Sí. ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque, digo, porque no hace muchos años, bueno, póngale 20 años Sí. atrás, más o menos, un Sí. poco más, 25 años atrás, en la industria petrolera, antes ponele, se accidentaba, generalmente había muchos accidentes en el área de torres, de perforación. Exacto. Pero ¿qué pasaba en esos tiempos? En esos tiempos se apretaba a una persona, moría con algún tramo de la torre, ¿y qué hacían? Lo tiraban al cuerpo a un costado, y si era de noche lo dejaban tirado al costado y seguía perforando el equipo. No pasaba nada, o sea, está bien al otro día, pero estamos hablando de 20 y pico años atrás, o sea. Y vos fijate, exacto, Cambió mucho la. Totalmente, y es un proceso que tenemos que seguir aprendiendo y demás. Vos fíjate que Claro, yo me acuerdo hace hoy... unos años antes que vos podías acordar con las empresas que si no te querías tomar las vacaciones que te las paguen, ¿se acuerdan? Hace unos años antes, atrás, ahora está terminantemente prohibido. Porque la idea. Que tomar. Claro, es que, ¿por qué? Porque la idea es que el trabajador descanse. Para eso se hicieron las vacaciones, no para que tenga más plata. Pero igual ahora se hizo un negocio igual de la seguridad también. Se hizo un negocio y un monopolio tremendo. Y bueno, pero es lo que estamos hablando. Si nos vamos de una punta a la otra, y estamos mal. Vamos, nunca vamos a estar del todo bien. ¿Sí? Siempre en el punto medio, nunca, ningún extremo es el ideal. Entonces vos pensás, toda esta situación, vos con tu familia, con tus hijos, con todos trabajando en la misma industria, viviendo ahí, todos hacinados, y llegó un punto que se empezaban a rebelar, la gente se moría, quedaban ahí, como vos decís, y demás, entonces no era vida. Entonces alguien empezó a revolucionar y empezó a formar, y se les fueron sumando y se les fueron prendiendo, como un efecto cadena, ¿sí? Que es lo que suele pasar. Entre medio de eso han habido muertes, ¿sí? Miles, muchas. Entonces, ese es el tema, ¿sí? Y han pasado 100 años. Vos dijiste, como vos dijiste, 20 y pico años atrás, lo que me dijiste. Imagínate todo el avance y el cambio que ha habido con 100 años de diferencia. ¿Bien? Sí. Entonces, como dijimos, el sindicalismo va a surgir como esta fuerza de oposición, es una fuerza que viene a frenar a la otra fuerza o imponerse frente a la otra fuerza, que es el capitalismo, ¿bien? Que es la parte industrial, donde, bueno, ¿qué logramos con ello? Un equilibrio, que es lo que venimos hablando, ¿sí? Claro. Fíjense esta frase. Sin crisis no hay desafío, que es lo que estábamos hablando. Si alguien no se rebelaba y no decía, no, paren un poco, esto no es así, las cosas iban a seguir, no iban a cambiar. Sin desafío, la vida es una rutina, una lenta agonía, es lo que estamos hablando, no va a cambiar. Sin crisis no hay mérito. Entonces es fundamental que exista crisis. Porque a través de ella, a través de la crisis, del sufrimiento, es como que nosotros caemos, ahí repuntamos, ¿sí? Esto no lo digo yo, lo dice Albert Einstein, que es un poquito más inteligente que yo. ¿Bien? Un genio. Un poquito nomás. Poco nomás. A ver, yo no me hago el test por una cuestión para no pasarle el trapo a más de uno, nada más, pero bueno. Está bien. No, mentira. Pero bueno, fíjense qué lindo todo esto. Siempre, fíjense que
es importante saber que las cosas no surgieron así porque sí de la noche a la mañana y se reconocieron así porque sí y aparecieron las normas así porque sí. No, es todo un proceso de lucha, de muertes, de peleas, ¿sí? De sacrificios, de esfuerzos Obvio. que generaron por este reconocimiento, ¿bien? ¿Y qué significa sindicato? Sindicato viene de dos términos griegos. Sin significa juntos y dique significa justicia. ¿Y qué es el sindicato? Esto lo podemos más o menos decir todos, ¿no? Es un grupo, ¿sí? Es una agrupación formada ¿por qué? Por trabajadores que tienen por el fin ¿qué cosa? La defensa de los intereses de todos los ámbitos de su vida, como dijimos, ¿sí? Tanto de ellos para el grupo familiar y mejoras en las condiciones laborales, ¿bien? De estos trabajadores. Bien. ¿Dudas? No. A ver, algunos objetivos de los sindicatos. Puse esto como para que tengan una idea, en realidad los sindicatos tienen como objetivos miles, ¿bien? Hay muchos objetivos, todo lo que se relaciona con lo que es el trabajador en el ámbito del trabajo, ya puede ser materia de reclamo para el sindicato, ¿bien? De objetivo para el sindicato. Pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que está todo el tiempo sosteniendo y promoviendo? Un salario justo, las mejoras en las condiciones de trabajo, ¿sí? Obviamente siempre ir peleando un poquito más, la estabilidad en el empleo, ¿bien? Esto, vamos a ver el tema del modelo sindical, y después, bueno, las clases que vienen vamos a ver lo que son las negociaciones colectivas y todo eso, y ahí vamos a ver de qué forma los sindicatos empiezan con esta relación con los empleadores, ¿sí? Vamos a ir de a poco. Bueno, modelo sindical argentino. ¿Qué significa esto? La estructura, por lo general, que utilizan los sindicatos en nuestro país, ¿bien? Como características que tenemos, el reglamentarismo legal. Esto es una cuestión que suelen tener todos los países latinoamericanos, ¿bien? ¿Y qué significa? Que tienen, ¿sí? Una estructura y una reglamentación legal. Tienen normas, tienen leyes. ¿El estatuto sería no? Sí, pero en realidad hay leyes que organizan estas cuestiones sindicales. En este caso, en Argentina, tenemos la ley 23.551 que habla de cómo se conforma una organización sindical. ¿Bien? Lo que significa Bien. Reglamentarismo legal, entonces significa de que hay normas, hay leyes que reglamentan, es lo que dijimos. ¿Sí? Hay que empezar a regular cómo estos sindicatos van a operar, van a entrar a jugar dentro de una sociedad. ¿Sí? Entonces, en Argentina, así como por lo general en toda Latinoamérica, hay normas legales exclusivas abocadas a los sindicatos, a las asociaciones de los trabajadores. ¿Bien? También dice que como característica tenemos las formas asociativas fundadas en la profesionalidad. ¿Qué significa esto? Por lo general los sindicatos se van a agrupar en relación a la actividad, al trabajo, a la profesión que haga, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el colegio de escribanos, el colegio de abogados en cuanto a las profesiones, después tenemos la UOCRA, que es de la construcción, ¿sí? De los obreros de la construcción, después tenés los petroleros, ¿sí? Por lo general, la forma en que se van a agrupar estos trabajadores va a ser en base a la actividad. ¿Qué ibas a decir? Ahora surgieron sindicatos hasta los, panaderos, comercio. Todo, empleada doméstica. Claro que claro. sí. Ah, no, la de la empleada doméstica no sabía esa. Bueno, sí, claro que sí. Claro que sí. Ah, entonces, por eso, esa es la característica de vamos a luchar para que les compren escobas nuevas. Las características de los sindicatos en el país, por lo general, se suelen asociar a agrupar los trabajadores de una misma actividad. ¿Bien? La forma en que se agrupan
que forman este sindicato es en base a la actividad, a la profesión, ¿bien? Tenemos unidad de representación de los intereses colectivos. ¿Qué significa? Que acá lo que quiere decir es que, lo que hablamos, todos los objetivos del sindicato respecto de esa actividad se abarcan en un solo sindicato, ¿bien? No es que, por lo general no suelen haber 5 sindicatos de petroleros, hay uno solo. La UOCRA es la UOCRA, ¿sí? De los trabajadores, de los obreros, ¿bien? No hay 5 asociaciones sindicales de esos trabajadores, no, de la construcción, sino que hay uno solo, que es la UOCRA, ¿sí? Por ejemplo. Sí. Entonces, se representan todos en un solo sindicato. Suele existir eso, ¿sí? La concentración. Pero ¿eso pasa o no, profe? Que hay 2 sindicatos de una misma forma. ¿A poco no era ahí en las minas, no era que los querían sacar a los sindicalistas de la UOCRA para poner otro sindicato más? Ahí está, pero ¿qué es lo que hacen? Es una fuerza de choque, volvemos a lo mismo. Hay un grupo de personas que se agrupan porque no están de acuerdo con ese sindicato, que es como sería, llamémosle el oficial, ¿bien? Y tenés los oponentes a ese sindicato, ¿bien? Y entonces esos le quieren sacar el puesto al otro. No significa, no es que por lo general hay 2 o 3 representantes sindicales. No hay 2 o 3 sindicatos por lo general. Siempre perdura uno. Puede haber, pero la característica general y principal que hay en los sindicatos en Argentina es eso, que hay uno solo para cada actividad. En lo que vos estás hablando, por ejemplo, del CITRAI, ¿se acuerdan del CITRAI que iban en contra de la UOCRA? ¿Se acuerdan? Pero eso sí. ¿Se me escucha? Ahí le escuchamos, profe. Ahora sí, me fui, pero volví, me arrepentí. ¿Qué me iban a decir? Ahí estuve dando la clase, no sé, profe. Muy bien. ¿Qué iban a decir? Que le decía que lo de CITRAI, eso estuvieron en un tiempo con los empleados municipales, estuvieron nucleando a gente, digamos, haciéndole sombra a, ¿cómo es? Creo que es APAP y el otro... Varios, asociaciones sindicales. Claro, pero igual estaban peleando el tema ese y después como que ahí no tuvieron... No, es lo que yo entendía, no tuvieron mucha fuerza, se mudaron para el tema de minería y todo eso. ¿Puede ser, no? Puede ser, y capaz que estás congeniando, estás interrelacionando con lo que dijo Alejandro, que está hablando de la parte de las minerías. Claro, lo mismo, justamente. Sí, claro, bueno, pero en realidad no es el sindicato oficial, sino que el oficial es uno, se conforma con estatutos, ¿sí? Son reconocidos, ¿sí? Como personas jurídicas, ¿se acuerdan lo que hablamos de personas jurídicas? Cuando se constituye, ¿bien? Sí. Entonces, bueno, esa es la característica, pueden haber más, pero es como te digo, es como que se autollaman, bien, yo no sé si esas, en eso desconozco, si esas asociaciones cuentan con ya estatutos y con una personería jurídica, pero por lo general surgen como fuerzas de oposiciones. Claro, andan a la pesca para mí. Bueno, claro, son fuerzas de oposiciones que quieren desterrar, ¿no? Desterrar de los cargos que ya existen a ocupar ese lugar, pero no es que coexisten esas 2 fuerzas, ¿bien? No. Sino que siempre el sindicato es uno solo, sino que el otro es como una asociación, claro, es un grupo de personas que están de acuerdo y quieren ir formando para ver si se pueden hacer imponer y hacerse obligatorios. Sí. No deben tener el mismo peso en el Ministerio de Trabajo tampoco, ¿no? Claro, porque no sé si tienen el mismo peso y no sé si tienen peso, por una cuestión de que hay que ver, como te digo, si están constituidas, si son personas jurídicas, en calidad de qué van a reclamar. No,
¿Cuántos afiliados tienen? Porque en realidad la fuerza sindical la dan los trabajadores. ¿Bien? Claro. Estamos hablando de lo mismo que como el pueblo soberano. Nosotros somos el que tenemos el poder. Obviamente que no vamos a poder decidir uno por uno, tomar las decisiones, y por eso utilizamos como mecanismo la votación y la representación a través de las personas que votamos, exactamente, para que nos representen, pero el poder es del pueblo. El poder que tienen los sindicatos es de los trabajadores, ¿bien? Entonces, tenemos la concentración sindical, ¿sí? Que por lo general se concentran todos los intereses, todas las cuestiones en un solo sindicato, que es lo que estábamos hablando. Tenemos la estructura piramidal, esto que estábamos hablando recién, Víctor, de federaciones y confederaciones, en donde tenemos, estamos hablando de distintos rangos, ¿sí? Las federaciones y confederaciones, estamos hablando de, serían sindicatos a nivel marco, que se les llaman, los sindicatos marcos son los sindicatos más amplios, que pueden abarcar varios sindicatos o uno solo, pero están a nivel como nacional, en cambio los otros están divididos en regiones o en provincias o en localidades, ¿sí? Las federaciones y confederaciones son, por ejemplo, los que están arriba de la cúspide, ¿bien? De la pirámide esta que hemos visto. Amplitud de fines sindicales, lo que les estábamos hablando, ¿no? Por eso les dije que como fin, no es, como objetivo, no son estos solos, sino que hay ínfimos, hay muchos fines por los cuales el sindicato puede reclamar, pero por lo general, bueno, va a hablar de mejoras salariales, de mejoras en las condiciones de trabajo y mantener la estabilidad, ¿no? Pero bueno, tiene muchos fines, no solo se basan en cumplir, en satisfacer las necesidades de los trabajadores, sino también de su grupo familiar, lo que estuvimos también, creo que estuvimos hablando. Sí, muchas veces vamos a ver que el sindicato está interviniendo en una cuestión de una obra en la obra social, por ejemplo, para darle una protección a un hijo o a la mujer o a la mamá de un trabajador, ¿bien? Y vos decís, ¿qué hace el sindicato ahí? Y bueno, porque se interesa no solo por el trabajador, sino también por su familia, ¿bien? Vela por los intereses de ellos. Por eso habla de la amplitud en los fines de los sindicatos, ¿sí? La representación unificada en los lugares de trabajo, ¿esto qué significa? En el lugar de trabajo tiene que haber un representante, que son los famosos delegados. ¿Bien? Sí. Y ellos son los que pertenecen al sindicato, al gremio. El activo protagonismo político, es igual, es una característica de los sindicatos. Hay muchos sindicatos que sabemos que mantienen actividades políticas. De hecho, tenemos a veces representantes sindicales que terminan siendo candidatos a cuestiones políticas, ¿no? A actividades políticas. Entonces, eso no se desconoce, ¿sí? Tienen un gran activismo político, porque la política, en definitiva, ¿qué es? ¿Qué es hacer política? Es velar por los beneficios, por intereses del gobierno, del Estado. ¿Y el gobierno quién somos? Todos somos. Entonces, tener un activismo político no es considerado como algo malo. Lo que pasa es que hoy en día tenemos mucha descredibilidad en las instituciones, ¿no?, que nos gobiernan y demás. Entonces vos decís, el activismo político, estamos hablando de una persona que decís, bueno, un acomodado, o automáticamente te viene a decir, bueno, es uno que quiere cobrar el sueldo, que se está acomodando, ¿sí? Y en realidad lo que está hablando del activismo político, hacer política es otra cosa. ¿Bien? Alta tasa de sindicalización, eso es igual una característica que tienen los sindicatos en Argentina. ¿Esto qué significa? Que son más los trabajadores que se afilian, que se agremian al sindicato, que los que no. Bien, y por eso los sindicatos adquieren mucho protagonismo y mucho interés. ¿Sí? Así que, bien. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No.
Bien. Alejandro se cansó de copiar. Bien. No, profe, estoy merendando. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, vos no sos como Víctor, que Víctor ahí te pone la taza ahí en el medio de la grabación y todo, no. Está bien. Está muy bien, está muy bien. No, está bien. Es cansador, chicos. Bueno, vamos por último, un par de cositas y hasta acá por hoy, ¿bien? Buenísimo. Vamos a ver la diferencia entre representación colectiva y negociación colectiva. ¿Qué es una representación colectiva? ¿Qué va a ser? ¿Cuál es el objetivo de una representación colectiva? Obviamente es defender los intereses de ese colectivo al cual están representando, al cual digamos, para no decir representar, a quienes están siendo... a quienes, no sé cómo decir cambiar para no volver a decir representantes, no representar. Pero bueno, aquellos que conforman la asociación, sí, obviamente la representación colectiva que va a la defensa de sus intereses, ¿bien? En cuanto a las negociaciones colectivas, ¿qué son? Las negociaciones es el vínculo, son las reuniones, son las famosas paritarias. ¿Han escuchado de hablar de las paritarias? Sí, ¿Qué son? es como... ¿Cómo qué? Pensaba que se había cortado. Pero... No. No, son negociaciones que se llevan con la Cámara Empresarial, ¿puede ser? Son negociaciones. Van a negociar. Con quien sea, ¿sí? Pero son negociaciones. ¿Qué es una negociación? Cuando uno, háganse la idea, acuérdense cuando uno va a negociar la venta de un auto. Por ejemplo, vos tenés un auto que querés vender y otro que lo quiere comprar. Bueno, nos charlamos y empezamos a negociar. Eso es, ¿sí? La misma palabra te lo dice. Nos juntamos y vos pones tu parte y decís, bueno, no, yo quiero tanta plata, pido tanta plata por el auto, mirá lo que es este auto y pones tu posición. Clase. Me quedé hablando sola, ya lo sé. Perdón, profe, perdón, le pido mil disculpas. ¿Por qué? Porque me ausenté 2 segundos. No pasa nada. ¿Y por qué me vas a pedir mis disculpas? No sé si estoy muy ofendida, no sé si te las voy a aceptar. Bueno. No creo que te pueda perdonar. Después al fin del cuatrimestre te vas a dar cuenta a ver si te perdoné o no. Claro, ahí sí, ahí viene la... Bien, ¿vos, Alejandro, te vas a querer ausentar igual? No. Bien, bueno. No, Alejandro está anotando nomás. Hacía rato que no nos peleábamos, Víctor, ¿viste? Ya extrañaba esa relación. Bueno, ¿qué es negociar? Cuando vos querés negociar un auto, vos ponés tu posición, vos querés vender un auto, ponés tu posición, decís, no, mirá, el auto tiene esto y esto, pido esta plata, está muy bueno, que tiene papeles al día, bueno, y el otro que te dice, no, te va a querer bajar la plata, ¿no? Obviamente te va a decir, no, mirá, acá tiene una bolladita que no me estás diciendo, bueno, eso es negociar. ¿Bien? Las paritarias, ¿qué hacen? Se reúnen, se juntan para ver un tema en particular. ¿Bien? Eso lo vamos a ver. Hay una ley particular de las negociaciones colectivas y hay otra ley especial que trata de convenios colectivos. ¿Y qué va a ser un convenio colectivo? El convenio colectivo ya va a ser un acuerdo firmado, ¿sí? El cual rige justamente ahí van a tener, bueno, han escuchado hablar de convenios colectivos. Son todas las normas, ¿sí?, que rigen una actividad particular. ¿Y por qué rigen la actividad particular? Y porque están firmados, por un lado, por los representantes del sindicato de esa actividad, como dijimos, ¿sí?, y por el otro lado de los empleadores. ¿Bien? Es sujeto a cambio el Acá estoy, de vuelta me fui. Porque la profe nunca nos deja. ¿Qué dijiste, Alejandro? Porque la profe nunca nos deja. Acá estoy, firme. Yo digo, va a ser onda, el Chavo del 8 se la va a mandar, me va a sacar la mugre y yo ya estaba conectada. Bueno, entonces,
La representación de los trabajadores la va a dar los sindicatos, ¿sí? Sí. Las negociaciones es esto, las paritarias, las tratativas, las reuniones, las charlas que van a tener previo para poder acordar. Y un convenio colectivo, van a haber negociaciones que van a acordar ahí sin hacer un convenio colectivo, obviamente, porque, qué sé yo, ha pasado que el sindicato se junta con una empresa en particular por, no sé, una cuestión de que a los trabajadores les resulta que los zapatos no son los que corresponden en la protección, no tienen la protección que corresponde. Entonces, obviamente no van a firmar un convenio colectivo por los zapatos, pero eso es materia de una negociación colectiva, por ejemplo, ¿bien? No siempre la negociación colectiva va a tener como fin, ¿sí?, un convenio colectivo, pero siempre van a haber muchas negociaciones. Y los convenios colectivos van a ser estos acuerdos en donde por lo general tenemos, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Bien, por lo general vamos a tener en estos convenios colectivos, vamos a ver las categorías de las cuestiones atinentes más que nada a esa actividad, ¿bien? Las categorías, cuánto se le paga por la categoría, algunos que otros beneficios particulares de ese grupo de personas que trabajan en esa actividad. Hola, papu. ¿Sí? ¿Algún que otro retroactivo? Esos pueden ser materia de negociación colectiva. No van a hacer un convenio colectivo para tener un retroactivo. Eso es materia de una negociación colectiva, por un tema muy particular, ¿sí? O puede ver, el convenio colectivo sí puede decir cuándo corresponden retroactivos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bueno, todo esto es materia de los sindicatos. Todo esto lo tienen que hacer los sindicatos, ¿sí? ¿Dudas? Sí, sí. No, no. No, no. Bueno, hasta aquí con la clase, ¿sí?